Ana Cielo. Antonio Cohen. Si quiere. Pues hola, buenas, soy Leire, soy R1 del Centro de Salud de Ribera del Muelle. Hoy vamos a hablar de manejo del asma en atención primaria. Pues para comenzar, la GEMA, que es la Guía Española del Manejo del Asma, habla de esta enfermedad como una enfermedad crónica y dice que es una cursa con hiperreactividad bronquial y una obstrucción variable al flujo, ¿vale? Hay diferentes fenotipos de esta enfermedad, el más común es el alérgico, ¿vale? Que es más frecuente en la infancia y está relacionado con la sensibilización a algunos alérgenos. También el eosinofílico, ¿vale? Que es más frecuente en adultos y está relacionado con la tríada ASA. El neutrofílico también, más frecuente en adultos y con antecedentes de tabaquismo. Pues decir que esta enfermedad la tienen como un 5% de los adultos en España, ¿vale? Que este porcentaje se triplica en menores, sobre todo en preadolescentes, que la mitad no son diagnosticados y que la mayoría de ellos no siguen un tratamiento o no tienen un control adecuado de su enfermedad. Decir que la mayoría del gasto asociado a esta enfermedad es por un infradiagnóstico o un tratamiento no adecuado, ¿vale? El diagnóstico clínico, pues es muy importante, la historia clínica, no solo los síntomas, sino también los desencadenantes, ¿vale? Los alérgenos, el ejercicio físico, los cambios de temperatura y demás, los antecedentes familiares y personales, sobre todo de poliposis nasal e intolerancia al ácido acetilsalicílico, y la exploración física que nos debemos de centrar, aparte de la ocultación cardiopulmonar, pues bueno, mucosas, piel y demás. Decir que este es el diagnóstico propuesto por la GEMA, ¿vale? Pero si lo simplificamos un poquito y quitamos los valores así de referencia, importante decir que los síntomas asmáticos normalmente van a acabar en espirometría por parte del paciente, ¿vale? Para saber si tiene un patrón obstructivo o no obstructivo. Si la prueba broncodilatadora es positiva, vamos a diagnosticarlo de asma y en el caso en el que no, pues ya empezamos con diferentes test. Decir que sobre todo en el patrón no obstructivo hay varios tipos de test y el de la prueba de broncoconstricción, ¿vale? Decir que, bueno, los pacientes se pueden hacer de manera directa o indirecta y que es una prueba que es más sensible, menos específica, pero bueno, un alto valor predictivo negativo, ¿vale? El tratamiento no farmacológico en estos pacientes, importante. El control de la obesidad, la dieta mediterránea, hacer ejercicio de manera continuada y los desencadenantes en domicilio, que pueden ser pues pelos de animales, polen, tabaco, ácaros, ¿vale? Pero también los gases que puedan emitir pues ciertos productos químicos que utilizamos para limpiar, los productos que se utilizan en el trabajo y la contaminación ambiental. Importante evitar los usos de AINES en estos pacientes, ¿vale? Y la parte controvertida del tratamiento no farmacológico, pues bien, es en la vacunación. Es verdad que las guías dicen que estos pacientes, con todos los estudios que recogen y demás, no hay una superioridad en cuanto a vacunar de gripe y antineumococo a estos pacientes o no vacunar, pero es verdad que se sigue recomendando porque al fin y al cabo estos pacientes tienen una enfermedad crónica, ¿vale? Y como tal, pues ya tienen indicación para esta vacunación. Este es el esquema de la vacunación, del tratamiento según la GEMA, ¿vale? Y yo creo que los dos escalones más importantes así, que más vamos a tratar en familia, pues va a ser el escalón 2 y el 3. ¿Cómo más o menos metemos a un paciente en un escalón o en otro? Pues depende de los síntomas, ¿vale? Que nos cuente el paciente. Si es una sintomatología un poquito más leve o que no tiene síntomas nocturnos, pues nos iríamos al escalón 2, que serían los glucocorticoides a dosis baja. ¿Y por qué los glucocorticoides? Porque de forma continuada es el tratamiento más eficaz y además si se utiliza de la forma adecuada, pues mejora la función pulmonar y las exacerbaciones, ¿vale? Importante siempre en todos los escalones es dejar un tratamiento de rescate para estos pacientes. ¿Cómo vamos a dejar este tratamiento? Pues bien, mediante el SABA o bien glucocorticoides, puede ser con el formoterol o el salbutamol. ¿Qué pasa? Que no está demostrada una superioridad de un tratamiento en cuanto a otro. Entonces eso depende un poco de la práctica clínica de cada médico y dependiendo también de lo que el paciente pues se encuentre mejor. Sí es verdad que el formoterol tiene un inicio un poquito más rápido, entonces se prefiere en muchas ocasiones, ¿vale? Se puede utilizar tanto para mantenimiento o para los rescates. ¿Cuándo lo vamos a utilizar en mantenimiento? Pues en los siguientes escalones, que ya sería el escalón 3 para arriba. Que aquí este paciente pues tendría síntomas un poquito más graves, ¿vale? O una sintomatología nocturna quizás, y se utilizarían los glucocorticoides a dosis bajas y ya meteríamos los LABA, que son los beta-adrenérgicos de acción prolongada. Como he dicho antes, se prefiere el formoterol porque es verdad que se ha demostrado que tiene un inicio un poquito más rápido y entonces pues el paciente encuentra una mejoría sintomática pues de manera mucho más pronta. Importante nunca poner los LABA de manera en monoterapia porque está demostrado que no solo no tiene superioridad en cuanto a la doble terapia, sino que además
las exacerbaciones y las hospitalizaciones son mucho más frecuentes y son mucho más graves. Como siempre, pues dejar su tratamiento de rescate, ¿vale? Se puede utilizar pues los antileucotrienos, si hay pues intolerancias a los glucocorticoides y demás, pero bueno, esos son casos pues un poquito más específicos. Importante, la combinación en el escalón 3 en adelante se recomienda que se trate en un solo dispositivo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que hay una mayor adherencia al tratamiento y además se reducen las exacerbaciones y mejora la función pulmonar. ¿Cómo sabemos que nuestro paciente está controlado? Los síntomas. Es fundamental que nosotros valoremos a este paciente de manera continuada, ¿vale? Los síntomas diurnos, nocturnos y sobre todo la necesidad de medicación de rescate es lo que nos va a mandar un poco en la clínica y en la práctica diaria. ¿Cómo bajamos o subimos medicación? Para bajar medicación, las guías nos dicen que los pacientes tienen que estar controlados de 3 a 6 meses con la medicación ya pautada, ¿vale? Y para subir de escalón, pues no deben de pasar más de 2 o 3 semanas de mal control. ¿Qué pasa? Que nos estamos dando cuenta que estos pacientes necesitan una educación bastante continuada al principio y después, pues cuando tienen periodos de más exacerbaciones o de peor control, pues también necesitan un seguimiento bastante seguido por parte de su MAP. Los siguientes escalones de tratamiento farmacológico, pues bueno, son un poquito más específicos y sí es verdad que se van a basar en subir la dosis de los glucocorticoides, ¿vale? De nuestros inhaladores. Y sí es verdad decir que se ha demostrado en los últimos estudios que los pacientes que tienen dosis máxima de los glucocorticoides asociados al LABA y tienen un patrón restrictivo, ¿vale? Se les puede añadir tiotropio a esta doble dosis, es decir, una triple dosis para estos pacientes, porque el tratamiento de mantenimiento con este ha mejorado la función pulmonar y reduce las exacerbaciones. También hay tratamientos como un poco más específicos a la hora de, por ejemplo, la omalizumab, la acitromicina, dependiendo del fenotipo de nuestro paciente. Pero bueno, habría que realizar una serie de estudios un poco más continuados y más exhaustos. La crisis asmática de nuestros pacientes, pues bueno, nosotros en primaria deberíamos de ver, aunque no siempre es así, crisis leves y moderadas. Vale, ¿cómo diferenciamos una crisis leve y una moderada? Pues cuando el paciente nos entra a consulta, cómo habla ese paciente y la disnea que presenta. Importante, monitorizamos al paciente y anota muchísima información, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la saturación de oxígeno, ¿vale? Ahí ya podemos evaluar al paciente si tiene una crisis leve o moderada. Importante, la auscultación. A pesar de que las sibilancias prácticamente siempre van a estar presentes, el uso de la musculatura accesoria es algo que no se nos debe olvidar, porque nos va a cambiar el tipo de crisis que tenga. Y bien, este es el manejo que nos presenta la GEMA y que nos recomienda que sigamos en cuanto a las crisis de nuestros pacientes. La crisis leve, ¿cómo va a ser tratada? Pues con el salbutamol, con una cámara, de 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos durante al menos una hora. En el caso de las crisis que ya sean un poco más graves, por así decir, 392, le podemos asociar oxígeno. También se le puede añadir la fluticasona o la budesonida, dependiendo de la gravedad que veamos en este paciente, también dependiendo un poco de la práctica clínica, según dicen las guías como la GEMA. ¿Qué pasa? Que se deben también estudios que en la práctica clínica realmente no se utiliza tanto, ¿vale? Y que depende de la práctica del médico que atienda a este paciente, pues se utiliza o no. Pero bueno, las guías ahí lo dicen que deberíamos de utilizarlo. ¿Qué hacemos con este paciente? Pues evaluamos. En el caso en el que no esté mejor, pues volvemos a realizar un segundo ciclo normalmente con el mismo tratamiento. Y en el caso en el que responda, pues se le daría de alta al paciente, pero no se le daría de alta con el mismo tratamiento que tenía previamente, sino que se le va a subir un escalón más. Normalmente estos pacientes se van a ir con la doble terapia a casa prácticamente siempre, ¿vale? Y en el caso en el que ya tenga doble terapia, pues vamos a subir un poquito la dosis de los glucocorticoides que tenía. Importante dejarle la medicación de rescate y supuestamente deberían de irse con un ciclo de prednisona durante 5 o 7 días para casa. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Las guías lo recomiendan, pero se ha demostrado en numerosos estudios que realmente no se manda para casa y que los pacientes, pues bueno, tienen una recuperación que igualmente está correlacionada con las que sí presentan la prednisona al alta, ¿vale? Importante, darle citas a este paciente con su médico de atención. Tampoco podemos cumplir mucho porque tenemos las agendas como las tenemos, pero bueno, que se debería de ir con su cita para revisión con su médico. En el caso en el que este paciente pues no responda después de un segundo escalón ya de tratamiento, sí es verdad que habría que derivarlo al hospital para pues por ejemplo, una valoración de una ventilación mecánica invasiva y demás que nosotros aquí en los centros de salud pues no manejaríamos. Y así como importante respecto a esta enfermedad,
decir que nos va a consumir mucho tiempo al principio, que es tiempo que realmente no tenemos en las consultas, pero que deberíamos intentar dar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque una educación, tanto al principio, cuando se le diagnostica a este paciente, y en los periodos de peor control, se ha correlacionado con una mejor evolución del paciente y una mayor adherencia al tratamiento. Entonces, deberíamos de dejar claro a este paciente qué tipo de enfermedad tiene y que nuestro paciente conozca su tratamiento, es decir, cuál es el tratamiento de mantenimiento, cuál es el tratamiento de rescate, qué inhalador debe utilizar cuándo y qué, por ejemplo, es una crisis. Ellos tienen que saber qué síntomas es una crisis y cuándo utilizar ese tratamiento para las crisis y cuándo también acudir al centro de salud cuando no lo mejora. ¿Vale? Importante saber cómo los pacientes hacen esas técnicas de inhalación, porque muchas veces el fracaso del tratamiento es porque estos pacientes no lo hacen bien, porque, como siempre, no tenemos mucho tiempo en consulta y tampoco nos paramos mucho a explicar las técnicas de los inhaladores. ¿Qué pasa? Que también últimamente están saliendo inhaladores diferentes, entonces a lo mejor cambiamos al paciente de un inhalador a otro y no le explicamos cómo son los inhaladores, ¿vale? Entonces, pues bueno, una cita de seguimiento de vez en cuando este paciente presente menor control, pues sería importante evaluar estas cosas porque hay veces que no es que no funcione el tratamiento, sino que sencillamente no se está realizando de la manera adecuada, ¿vale? Y por supuesto siempre pues recordar al paciente que tiene que hacer pues ejercicio, llevar una dieta adecuada y sobre todo el tema de los neumoalérgenos y las exacerbaciones producidas por los cambios de temperatura y tal, es algo que siempre va a tener a lo largo de toda su vida, es decir, que nunca debemos dejar que se lo olvide a pesar de que lleve mucho tiempo pues bien controlada de su enfermedad. Y nada, esta es la bibliografía que he utilizado para la presentación de hoy. Y ya está. Bueno, tú ya sabes tratar el asma. Sí. Una preguntita de debate. ¿La educación del paciente asmático no debería formar parte de Esto justo lo estoy hablando. Me parece. El médico no tiene tanto tiempo en consulta, el enfermero. Yo creo que. Me parece que es algo que se debería. Hombre, ahora no se hacen talleres, pero. Sí. Yo he hecho talleres de técnica de inhalación de asma y la verdad que funciona estupendamente. Y te sorprendería ver cómo usan los inhaladores la mayoría de las gente. Ya. Fatal. Y más Sí. en los niños que tienen un poquito más de constancia y tal, lo usan un poco mejor, pero en los niños ya grandes, ya más o menos Eso de adultos, lo que pasa que a mí sí me parece que cuando tú mandas un tratamiento tienes que ser también un poco responsable de ese tratamiento que mandas. Entonces, de primeras es verdad que por lo menos en las consultas hay varios inhaladores, por lo menos explicarlo y mandar a un taller de enfermería que haya, que es verdad que ahora no se están haciendo, pero que eso sería genial, pero que sí, es verdad que también creo que es responsabilidad un poco de la parte de medicina de, por lo menos que a lo mejor una vez te lo escenifica a pesar de que ya haya ido a su taller de enfermería para saber cómo funciona, o por lo menos asegurarnos de que haya ido siquiera a ese taller, porque claro, que muchas veces estos tratamientos seguimos subiendo, y realmente es que el paciente no lo está haciendo bien, te está diciendo que está expulsando todo el aire en vez de cogerlo, que no lo deja dentro. Exactamente, totalmente. Por eso creo que es tan importante el tema de estar un poco encima y por eso realmente estos pacientes están tan mal controlados, porque es que muchas veces que no utilizan bien las técnicas de inhalación. Las personas al niño con bronquitis, vamos, no se lo tiene ya, en crisis fuerte, vamos. No sé por qué en adultos no. Pues no ponen esa costumbre. No sé sí se utiliza. Por la patología acompañante. Yo aquí se lo he visto que se utiliza, pero es verdad que en los estudios que he visto por ahí, es verdad que hay mucha gente que no lo manda después para casa. No, y no se reflejan las causas, pero vamos, que aquí. En las guías no están reflejadas tanto como en la práctica clínica, que sí es más costumbre de hacerlo, pero en las guías no. Bueno, pues la gema ya, la última ya lo pone. Ya lo recomienda. Placer.